Mi nombre es Leslie y yo les voy a hablar sobre la capacidad de un conductor. Cuando un conductor se carga, es decir, que se le comunica una cierta carga eléctrica, este adquiere un cierto potencial, pero depende mucho de la forma geométrica en la que se encuentre, debido a que existen diversos tipos de capacitores como son los cerámicos, los cilindros, etc. Pues bien, a la relación entre la potencia y la carga es lo que todos llaman como la capacidad de un conductor. Entonces podemos definir a la capacitancia o la capacidad como la relación que existe entre la carga almacenada, denominada como Q, y la tensión en la que se encuentra, denominada como V. Por lo tanto, la fórmula para calcular la capacitancia quedaría C es igual a Q sobre V. Capacitor es un dispositivo eléctrico que permite almacenar energía en forma de campo eléctrico. Este consta de dos placas de metal llamadas armaduras enfrentadas unas a otras, de tal forma que al conectarlas a una diferencia de potencial o voltaje, una adquiere cargas positivas y la otra negativas. Carga y descarga de un capacitor. El capacitor se carga instantáneamente al conectarlo en una fuente eléctrica, pero esta no la mantiene por mucho tiempo. Su descarga se produce instantáneamente cuando está conectada a un circuito eléctrico energizado con corriente. Una vez que se encuentra cargado, si este no se emplea rápido, se autodescarga en pocos minutos. La cantidad que puede almacenar un material de carga y energía potencial eléctrica. Siempre es una cantidad positiva debido a que aumenta a medida que se incrementa la diferencia de potencial en una de las placas. La unidad de capacitancia en el sistema internacional es Coulomb por volt o faradio en honor a Michael Faraday. La fórmula que se utiliza es C igual a Q sobre V, donde C es la capacidad en faradios, Q es la cantidad de energía almacenada en una de las placas en coulombs y V es el voltaje. La capacitancia de un capacitor será directamente proporcional al área de las placas e inversamente proporcional a la separación entre ellas. El cálculo de estas es E, donde es la capacitancia, es igual a B sobre E, donde B es el diferencial de potencial entre las placas y D es la separación entre ellas. La constante dieléctrica. Decimos que un material es dieléctrico cuando no posee conductividad. Esto estudia los materiales que no tienen conductividad, que es lo que está dentro de los capacitores, para ver cuál es el más ideal al ser un capacitor. Estos tienen una capacidad de electricidad y se calculan, por ejemplo, el aire es 1 porque no tiene nada y así sucesivamente va en aumento. Describe cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por el medio. La permitividad del vacío es 8,85 por 10 a la menos 12 F sobre M, y eso es igual a faradio sobre metro. La permitividad de un material se da normalmente en la relación a la del vacío. Esto se llama permitividad relativa. La permitividad absoluta se calcula multiplicando la permitividad relativa por la del vacío. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los capacitores en serie. Cuando un capacitor está conectado uno después de otro, se dice que están conectados en serie. Este puede ser reemplazado únicamente por un capacitor que su valor sea equivalente a los demás capacitores que están conectados. Para calcular la capacitancia en los capacitores conectados en serie es la suma de la inversa de las capacitancias de los capacitores y la inversa del resultado. Por lo tanto, su fórmula quedaría como 1 sobre C total es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 y así sucesivamente con todos los capacitores conectados. En tanto, para calcular la tensión, esta es la suma de la caída de potencial entre cada capacitor. Por lo tanto, su fórmula quedaría como V total es igual a V1 más V2 más V3 y así sucesivamente. En tanto a la carga, esta es equivalente a la del otro y a la del total. Por lo tanto, su fórmula quedaría como Q total es igual a Q1 es igual a Q2 es igual a Q3 y así sucesivamente. Para calcular la carga independientemente de cada capacitor, la fórmula sería Q es igual a capacitancia por tensión.
Bueno, ahora les voy a hablar sobre los capacitores en paralelo. El acoplamiento en paralelo se realiza conectando todos los capacitores a los mismos dos bornes. Para calcular la capacitancia en estos es simplemente sumar la capacitancia de todos los capacitores. Por lo tanto su fórmula quedaría como C total es igual a C1 más C2 más C3 y así sucesivamente. Para calcular la tensión en estos, como todos los capacitores se encuentran conectados al mismo conductor, todos se encuentran a la misma diferencia de potencial, por lo tanto su fórmula sería V total es igual a V1 es igual a V2 es igual a V3 y así sucesivamente. En tanto a la carga, esta se calcula sumando la carga almacenada de todos los capacitores y su fórmula por lo tanto sería Q total es igual a Q1 más Q2 más Q3 y así sucesivamente. Energía de un capacitor cargado. Los capacitores almacenan energía y esta energía almacenada se puede calcular con la siguiente fórmula, que es WC igual a 1/2 de Q por V, donde WC es la energía medida en joules, la Q es la carga y la V es la tensión.